Aló, buenas tardes a todos. Un gusto contar con la asistencia de los que ya están en este evento en vivo relacionado con el tema de Sagrilab. Veo que ya hay varios asistentes. Vamos a dar unos minutitos para permitir que otros se unan al evento y poder dar inicio. Por favor, podrían confirmar si tienen una imagen apropiada de la presentación, de la pantalla y si el sonido es correcto. Seguramente tienen los micrófonos cerrados, pero un chat va a estar bien. Carolina, igual si tú me puedes apoyar y confirmar si tenemos buen sonido y buena imagen. Yo te escucho perfecto y también tengo buena imagen. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien, muy bien. De nuevo, buenas tardes a todos y gracias por unirse a, a este conversatorio relacionado con la circular básica jurídica del 2017 y la modificación que recién recibió o se hizo de esta circular al capítulo 10 relacionado con todo el tema de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva, lo que antes conocíamos como SARLAF para el sector real y que ahora, de acuerdo con esta modificación de supersociedades, se conoce con el nuevo término SAGRILAF. Vamos a tener una sesión de 1 hora aproximadamente. Esperamos poder cumplir con este término de tiempo. Esto va a ser un overview en relación con estos cambios normativos y vamos obviamente a dar un espacio para preguntas al final de la hora de sesión. Por favor, igual, si van teniendo alguna duda, alguna pregunta, bienvenidas. Pueden hacerlo por el chat. Me acompaña en esta presentación el abogado Álvaro Merchán, que al final de la sesión va a hacer igual una exposición sobre su experiencia y sus recomendaciones generales sobre lo que significa, obviamente, SAGRILAF, hoy en el contexto, obviamente, de este mercado al cual esta normatividad está llegando como nuevas normas que deben ser implementadas en este 2021. Entonces, el abogado Merchan, con la experiencia que tiene, pues va a apoyarnos con una charla y una exposición de aproximadamente 10, 12 minutos. Me acompaña también Carolina Coy, que es coordinadora del evento y va a estar al tanto del chat. En la medida que hayan preguntas, ella las va a ir administrando para que al final obviamente las podamos recorrer y seguramente haremos todo el esfuerzo para poder responder a cada una de ellas. Muy bien, basados en eso, básicamente nos vamos a referir hoy a un overview en relación con SagriLab. La idea no es obviamente volver experto en SagriLab a ninguno de ustedes. Es una norma que surge de lo que se mencionaba y se conocía antes como SARLAF
Vamos a ver por qué ese cambio de nombre, vamos a ver unas nuevas definiciones que surgen con esta circular 100, vamos a estar hablando sobre los sujetos obligados, vamos a estar conversando sobre cambio de rol en el tema del oficial de cumplimiento, vamos a hablar de cómo está el tema del plazo para implementar SAGRILAF, cuáles son las etapas de SAGRILAF, régimen de medidas mínimas. Básicamente hasta ahí quisiera llegar. Pues la presentación incluye algo relacionado también con funciones de la revisoría fiscal y en esta presentación lo tenemos incluido como quiera que igual nosotros podemos y somos en mucho sentido una firma que presta servicios de revisoría fiscal. Entonces, en los casos que aplique normalmente nos referimos a eso. Pero en este evento hoy vamos básicamente a llegar hasta el régimen de medidas mínimas. Bien, valga la pena mencionar que este tema de administrar de alguna manera el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo no es un tema nuevo en el país ni en el mundo, pero sí lo es para compañías que seguramente, como las que ustedes conocen, en las que ustedes trabajan, en las que ustedes están vinculados, se ven enfrentados hoy a una terminología y a una normatividad que en el pasado seguramente nos pasaba simplemente por noticias, porque escuchábamos obviamente los noticieros, porque oímos mucho del tema de corrupción nacional, transnacional y otra serie de conceptos. Existía claramente regulación desde hace 15 o 20 años por el sector financiero y en ese sentido todo el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo nace en el sector financiero hace ya muchos años y ese sector como tal ha logrado un procedimiento muy robusto y ya bastante establecido en relación con todos estos temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Después viene el año 2017, viene este capítulo 10, en donde se hacen los primeros avances y la primera salida en vivo de implementar o buscar que las compañías implementen un sistema que permita regular al interior de las organizaciones, al interior de las empresas vigiladas por sus sociedades, ese tema, ese riesgo que existe en relación con lavado de activos y financiación del terrorismo. Esa apuesta fue obviamente la circular básica jurídica 16 del año 2017. Y allí pues obviamente los umbrales que se tenían eran muy altos y cuando me refiero a umbrales estoy hablando del monto total de activos, del monto total de ingresos que la compañía debería tener en un año para ser obligado a aplicar SARLAF en su momento, hoy SAGRILAF. Y por supuesto que esto no viene tampoco de un proceso inmaduro, por decirlo así, de parte de la superintendencia, sino que por el contrario viene de toda una necesidad que a nivel global y a nivel mundial, en la OCDE y en muchos otros organismos multilaterales, en reuniones como el Foro Económico Mundial, ha despertado el interés de todos los pueblos, de todos los gobiernos y de todos los actores en el escenario corporativo de las diferentes empresas. Hoy, esta mañana nomás, estaba yo participando y tal vez si alguno tuvo la oportunidad de asistir a un evento programado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia en relación con el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo y qué es lo que la superintendencia hoy está esperando justamente del revisor fiscal. Y pues en la exposición que se hizo, pues básicamente se hablaba muchísimo de cómo hoy pueden existir muy diversas formas, una creatividad y una ingeniería interesante para generar obviamente transacciones que pueden estar en la lupa, pueden estar en el huracán en determinado momento cuando existe obviamente la intención de cometer fraude o lavado de activos o financiación del terrorismo o todo lo que está contenido en esta circular. Entonces esta normatividad pues pretende bajar la vara
bajar ese nivel, ese umbral con el cual más compañías se van a ver obligadas a entrar en este tema de administrar adecuadamente los riesgos de todas sus transacciones, de todos los actores que intervienen en su día a día, bien sea porque son los mismos accionistas, bien sea porque son sus clientes, bien sea porque son sus proveedores, bien sea porque son sus empleados o sus contratistas, pero que de alguna manera hacen parte de ese tejido empresarial que se tiene hoy por hoy y que de alguna manera se busca que se proteja, se busca que se cuide y se busca que se apoye a las intenciones de los gobiernos internacionales para evitar de nuevo la proliferación del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Claramente el tema de SagriLab es un enfoque basado en riesgos, y en ese enfoque basado en riesgos, por supuesto que la supervisión que se haga de ese proceso, pues es muy importante. Y implica entonces que no es que yo voy a comprar un software que implemente, aplique y ya tengo SagriLab. No. Implica crear políticas, implica crear matrices de riesgo, implica identificar los mismos riesgos, implica perfilarlos, implica identificar cómo se pueden administrar o gestionar, implica definir una serie de tareas, auditorías o debidas diligencias, como se menciona en la norma, y que deben llevar y coadyuvar para que las organizaciones comerciales puedan perfectamente demostrar que han implementado adecuadamente este sistema y que están gestionando sus riesgos y que en el evento que existan algún tipo de transacciones sospechosas saben cómo lo pueden administrar y cumplen obviamente con los requerimientos de reporte a entidades como las mismas supersociedades o la UIAF, que hoy por hoy es la entidad que administra todo este tema de los riesgos de operaciones financieras sospechosas y todo el tema de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, con este preámbulo, pues veamos básicamente cuáles son los principales cambios que se tienen frente a SARLAF, frente a la normatividad que traemos del año 2017. Lo primero es el nombre, añade una parte fundamental para describir, para darle obviamente esa integralidad de ser un sistema. Y obviamente eso significa en palabras simples y básicas políticas, procesos y procedimientos. Seguramente las entidades hoy por hoy tienen ya de manera mucho más establecida, de manera mucho más robusta, políticas para preparar sus estados financieros con todo este tema de la adopción de las NIF, tienen políticas para su área de tesorería, políticas y procedimientos para el área de compras, políticas y procedimientos seguramente con relación a los temas de mercadeo, los temas comerciales, talento humano, para no ir más allá. Entonces este tema de la administración de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo se vuelven parte integral de ese sistema que tiene la compañía como un sistema de gestión y se tiene que interconectar. ¿Qué ocurre? Que posiblemente cuando se hace la implementación de SagriLab, algunas tareas que hoy se hacen, algunos procedimientos que se tienen, pueden ser parte activa o complementaria de este mismo sistema de detección de riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces, en ese sentido, el nombre da alcance a que es un sistema integral, inmerso, activo, vivo e implementado dentro de la organización. Trae nuevas definiciones que las vamos a ver ahora al rato. Tiene unos sujetos obligados y esos sujetos obligados, como mencioné antes, tienen una vara muy alta, en donde básicamente las entidades que tenían que reportar eran grandes compañías. Hoy por hoy, en términos de salarios mínimos mensuales vigentes, lo está bajando para tres grandes grupos, por decirlo así. Ahora lo vamos a ver, 40.000, 30.000 y los que se conocen como el régimen de medidas mínimas, que tienen unos montos cercanos a 5.000 o 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, los sujetos obligados aquí se amplían
Y un poco lo que hemos identificado y establecido es que posiblemente con la entrada de SagriLab vamos a tener cerca de 7.000 compañías en el país que están llamadas a implementar este sistema integral. Implica cambios también en el rol de lo que se conoce como oficial de cumplimiento y más adelante vamos seguramente a aclarar qué significa eso de oficial de cumplimiento y aquí pues obviamente entiendo que pueden haber personas que no saben nada y están base cero con estos temas de SagriLab o posiblemente hay personas que son ya conocedoras y les es familiar la terminología, pero para fines prácticos y con el objetivo de cumplir lo que se quiere transmitir en este evento, pues vamos a hacer obviamente una descripción de esas definiciones y de esos conceptos como el de oficial de cumplimiento desde una base básica. Generalidades, se habla de que es necesario hacer un due diligence o una debida diligencia intensificada, un proceso de monitoreo, un proceso de actualización del proceso de debida diligencia. En ese sentido, esa debida diligencia pues no es otra cosa que una auditoría al mismo sistema integral para garantizar que en efecto está cumpliendo con el objetivo para el cual se implementó el sistema SagriLab en la compañía y deberá ser obviamente con una periodicidad suficiente, la cual no es estándar o no existe la fórmula mágica para saber en qué momento o cuándo se debe hacer, pero se espera obviamente que dependiendo del perfilamiento de riesgo que tenga la misma entidad, se hagan esas debidas diligencias para poder identificar aquellas transacciones o aquellos casos que en eventual momento puedan estar apareciendo como alarmas dentro de el SagriLab. Plazo de cumplimiento, la puesta en marcha de la aplicación de la norma también se movió y hubo dos momentos. La fecha inicial estaba para ahora el mes de mayo, ya vamos a ver los detalles de esa fecha, pero pues afortunadamente hubo un cambio en el mes pasado y básicamente, perdón, ahora en abril y con la circular 4 de las supersociedades se dio alcance a esa fecha de cumplimiento y se ha movido para el mes de agosto. Bien, el tema de cambio de nombre. Anteriormente la norma era conocida como SARLAF, Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos. Ahora la tenemos como SAGRILAF, Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Como he dicho yo en otras presentaciones, en otros foros, pues un nombre bien pomposo, muy elevado, muy elaborado, si se quiere, elegante, pero pues en última se trata de que de nuevo es un sistema de autocontrol y gestión. ¿Cuáles son esas nuevas definiciones? Lo primero que trae la circular 100, emitida en diciembre 24 del año 2020, es que surgen o se moderniza de alguna manera los conceptos de activos. Tradicionalmente y de mucho sentido el concepto de activo está basado en tener la propiedad o en tener el derecho sobre un bien que normalmente eran bienes físicos, materiales, tangibles. Ahora aquí, con todo el tema del desarrollo tecnológico y todo el tema de las criptomonedas y todo el efecto del siglo XXI, pues surgen otro tipo de activos y en particular aquí los activos virtuales y los define como la representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y se puede utilizar para pagos o inversiones. Claramente, sin decir mucho más, sabemos que se está dirigiendo a los temas de activos financieros y en especial los temas de criptomonedas. Lista de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas que son vinculantes para Colombia bajo la legislación colombiana. Entonces, esa lista de personas y entidades, pues hoy por hoy están en unas listas que se puedan nuevamente consultar y seguramente para muchos el término OFAC les resulta familiar,
y existen herramientas y software que permiten hacer esas consultas de esas listas de personas que puedan estar allí reportadas. Hace muchos años, tal vez para algunos también fue muy conocido el tema de la lista Clinton, que fue una de las primeras listas que aparecieron en el mundo en relación con esto. Hoy hay obviamente diversas listas de consulta y existen herramientas obviamente que se deben hacer. ¿Por qué está esto aquí? Porque obviamente para poder identificar y cumplir adecuadamente con SagriLab se deben hacer consultas, se debe tener una herramienta apropiada que permita hacer esas consultas en relación con transacciones que sean o clientes de la entidad o proveedores de la entidad y en determinado momento, ¿por qué no?, tengan algún vínculo en algún otro sentido con las actividades del día a día de las organizaciones. Beneficiario final es otra definición que precisa la circular 100 de diciembre pasado y lo define como las personas, la o las personas naturales que finalmente poseen o controlan a un cliente o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Entonces noten que la filigrana de la norma lo lleva a uno hasta la transacción y lo lleva a perfilar si es una entidad jurídica con quien yo estoy negociando en cualquier sentido o es una persona natural. Por supuesto, eso tiene unos efectos en el momento del perfilamiento del riesgo para propósitos de SagriLab. Debida diligencia intensificada. Es un proceso mediante el cual se adoptan medidas adicionales y con mayor intensidad para el conocimiento de la contraparte, del negocio, operaciones, productos, volúmenes de sus transacciones. Como dije al inicio, es una auditoría de alguna manera direccionada para confirmar si una eventual transacción que pudo haber sido puesta en amarillo o puesta en rojo como una eventual operación que llame la atención, en efecto se convierte en riesgo para la entidad o no, y debe obviamente dársele el tratamiento adecuado. Entonces, esas debidas diligencias intensificadas, esas auditorías a ciertas transacciones específicas, es parte integral del sistema SagriLab y es muy importante que sea direccionada apropiadamente. Y ahí obviamente conecta con algunos de los roles y compromisos que tiene el oficial de cumplimiento. El tema de financiación y proliferación de armas de destrucción masiva y del término como tal, la circular lo describe como el acto que provea fondos o utilice servicios financieros en todo o en parte para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, entre otros, contraviniendo obviamente leyes nacionales o leyes internacionales, según aplique. Los factores de riesgo. Posibles elementos o causas generadoras de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, etcétera, para cualquier empresa obligada. Entonces aquí se trata de identificar los riesgos asociados a las transacciones y asociados al perfilamiento que pueden tener los terceros, personas naturales o personas jurídicas vinculadas a esas transacciones. Las listas vinculantes. Mencioné de alguna manera ya, lista de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas que son vinculantes para Colombia bajo la legislación colombiana. Régimen de gestión y autocontrol, es el SagriLab, y el régimen de medidas mínimas en conjunto. Aquí en este punto quiero darles desde ya un tip muy importante para aquellos que seguramente recién se están enfrentando a este tema de normatividad SagriLab. SagriLab tiene en su contexto dos grandes verticales. SagriLab como tal, que yo lo he llamado el SagriLab completo, y el SagriLab pequeño o el régimen de medidas mínimas. Entonces, importantísimo entender que una compañía o está obligada a aplicar el SagriLab completo o está obligada a aplicar el régimen de medidas mínimas. ¿Cómo se determina eso? Lo vamos a ver en unos minutos, pero lo importante es entender que existen dos grandes verticales de aplicación de esta regulación o esta normativa. Medidas razonables son aquellas acciones que son suficientes, apropiadas, medibles en términos de calidad y volumen para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, etc. Obviamente teniendo en cuenta
cuáles son esos riesgos que se identificaron aplicables a cada compañía y a un concepto que debe existir dentro de esa implementación de SagriLab, que es el concepto de materialidad. No todas las transacciones pueden ser materialmente importantes o sujetas a sospecha, pero también el tema de materialidad no es igual de una organización a otra. Cada entidad, cada operación debe tener su propia materialidad definida dentro del sistema integral. Y el régimen de medidas mínimas, como explicaba hace un minuto, es esa vertical del SagriLab pequeño, esa obligación en manera de autogestión y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que está obviamente asociado especialmente a compañías que tienen un nivel más bajo de operaciones de ingresos y de activos, o que por su objeto social cualitativamente califican para tener que aplicar SagriLab. Y en unos minutos vamos a poder ver eso con mayor claridad. Sujetos obligados. Lo primero entonces aquí que hay que decir es cuáles son las entidades que ahora deben aplicar entonces SagriLab con ocasión de la circular 100 del año 2020, del 24 de diciembre. Entonces miren, se baja inicialmente de 160.000 salarios mensuales mínimos legales vigentes, que era en donde estaba la vara anteriormente, ¿cierto? El umbral que se tenía con SagriLab, y pasa a un umbral de 40.000 salarios mensuales mínimos legales vigentes. Entonces miren que prácticamente se dividió por 4 ese umbral, se disminuye significativamente y eso hace que, como mencioné, por lo menos 7.000 empresas hoy en el país tengan que estar vinculadas y sean sujetos obligados a aplicar la normatividad. Ahora, ¿quién lo debe implementar? Existe, digamos, dos grandes elementos a considerar ahí. Primero, empresas sujetas a vigilancia por la Superintendencia de Sociedades. ¿Eso qué significa? Que si la entidad no está vigilada por Supersociedades, pues en principio está excluida, ¿cierto? Pero también puedo advertirles y decirles que seguramente este régimen de SagriLab, esta normatividad, va a ser implementado, va a ser adoptado en mayor o menor grado por algunas otras superintendencias diferentes a la Superintendencia Financiera, que como sabemos ya tiene su propio sistema muy robusto. Entonces, esas entidades que están vigiladas por Supersociedades y que tengan ingresos superiores a 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes al 31 de diciembre del año 2020, periodo cerrado, inmediatamente están incluidas como sujetos obligados y deben estar en el proceso ya, hoy 29 de abril, de implementar SagriLab. Adicionalmente, las empresas de ciertos sectores que están indicados en el cuadro. Lo primero son agentes inmobiliarios. Y aquí también hay una separación en dos. Que actúen, que tengan intermediación en la compra, venta, permuta o arrendamiento de bienes inmuebles, ¿cierto? Y que hayan realizado negocios o transacciones en relación con dicha actividad con personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras superiores a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, ese grupo de entidades que cumplan cualitativamente con ese objeto social y con ese umbral, inmediatamente también quedan obligados. Para ellos, ¿cuál es el umbral? 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, noten que ahí la vara baja un poquito más. El umbral baja un poco más y obliga a más entidades a tener que aplicar el sistema. Pero también están las entidades, los negocios dedicados a la comercialización de metales preciosos y piedras preciosas. Y ahí, pues, obviamente, la superintendencia lo ha incluido un poco porque son de lejos transacciones a través de las cuales pudiera existir un alto riesgo que estén asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo, etcétera. Pero también miren que curiosamente se incluyen los servicios contables. Entonces, aquellas firmas
que en su objeto social cumplan en cualquier sentido con proveer y tener clientes en la parte de servicios de contabilidad, deben también aplicar el SAGRILAR. Sigamos un poco más. Otro sector que también debe cumplir: construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Servicios de activos virtuales. Y aquí volvemos a todo el tema de activos intangibles. Y de nuevo el umbral son transacciones con personas naturales jurídicas que sean de un monto de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y hay una lista aquí de 6 tipos de activos de transacciones que obviamente deben ser objeto de evaluación y que hacen parte también de los sujetos obligados para aplicar SAGRILAR. Intercambio entre activos virtuales y moneda fiat, intercambio entre una o más formas de activos virtuales, transferencia de activos virtuales, custodia o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control de activos virtuales, participación en provisión de servicios financieros relacionados con activos virtuales y en general cualquier tipo de actividad que involucre un activo virtual. Están también otro sector como los servicios, la supervisión especial o los regímenes especiales, que son sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial, sociedades operadoras de libranzas, sociedades que lleven a cabo actividades de mercadeo multinivel. Hemos escuchado y hemos sabido de muchas entidades que en el pasado han tenido un tema grueso de corrupción asociado con esas actividades de multinivel, entonces no es extraño y no es raro verlas aquí involucradas. Fondos ganaderos, sociedades que realicen actividades de factoring que estén vigiladas por supersociedades. Importante, vuelvo e insisto, que la entidad esté vigilada por supersociedades. Si la entidad está vigilada por otra superfinanciera, automáticamente queda fuera del alcance. Para esas compañías que son de activos virtuales, servicios de activos virtuales, el umbral baja significativamente porque son 3.000 salarios de activos, ¿cierto? O de ingresos superiores a 5.000. Entonces, miren que los umbrales se mueven dependiendo del sector y dependiendo del tipo de entidad. ¿Esto qué significa? Que obviamente SAGRILAB está dándole alcance a un sinnúmero de entidades en el país. Y es muy importante que se hagan los debidos análisis o diagnósticos o hacer la evaluación claramente con un experto y un conocedor para saber si la entidad cumple esos criterios, cumple esas definiciones y por ende debe estar en la tarea de implementar SAGRILAB. Bien, con ese antecedente y sabiendo un poquito ya y perfilando qué tipo de entidades están comprometidas con la implementación de la norma, veamos el tema de oficial de cumplimiento. Lo primero es que debe tener un título profesional y acreditar experiencia mínima de 6 meses en temas relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo, o actividades similares. Este oficial de cumplimiento es una persona natural, pero también puede ser una persona jurídica porque el servicio se puede tercerizar. ¿Qué significa? Dependiendo el volumen, dependiendo el músculo que tenga la compañía, pues perfectamente puede contratar a una persona y designarlo como su oficial de cumplimiento, o puede preferir contratar con una firma, con una entidad dedicada a proveer ese tipo de servicios, y esa firma le designará ese oficial de cumplimiento. Entonces puede o no ser tercerizado. El oficial de cumplimiento debe gozar de la capacidad para tomar decisiones. Eso significa que no es simplemente un cargo o título, pero no hace nada, no, por el contrario, y por la experiencia en el sector financiero, el oficial de cumplimiento es muy activo, operativamente tiene muchísimas tareas a cargo sobre sus hombros, ¿cierto? Y tiene que hacer toda una gestión en relación con todo el tema de administración del riesgo.
No es menor, aunque obviamente los volúmenes son diferentes, pero no es menor esa obligación. Entonces debe tener la misma capacidad, debe tener, perdón, la capacidad para toma de decisiones, para gestionar el riesgo con una línea directa a la junta directiva, al máximo órgano social. Debe tener la oportunidad de conectar en forma directa e indicar qué es lo que está pasando y cómo va, obviamente, todo ese sistema integral de gestión de riesgo. No puede ser el representante legal, perdón, no puede ser el administrador, no puede ser el auditor interno, no puede ser un auditor externo, no puede ser el revisor fiscal. Entonces tiene que ser una persona que claramente tenga un sombrero único y específico para cumplir ese rol. Pero la norma sí, o más bien la norma no lo precisa, por lo cual puede ser posible que se designe un funcionario dentro del área de control interno de la entidad, pero no el jefe de control interno, no el gerente de control interno per se, no el auditor interno per se, pero sí puede ser perfectamente el oficial de cumplimiento, una persona dentro del staff, del equipo de control interno o de auditoría interna del departamento de auditoría interna de la entidad. Debe contar con el apoyo de un equipo de trabajo que haga la tarea, y ese equipo de trabajo pues tiene que ser con el debido conocimiento técnico, ¿cierto? Y apropiado obviamente al volumen de las operaciones. Este oficial de cumplimiento no podrá estar encargado, no podrá estar designado en más de 10 empresas obligadas, y adicionalmente la norma prohíbe que el oficial de cumplimiento pueda estar designado y trabajando en entidades que sean del mismo sector económico o que sean competencia directa. ¿Esto por qué? Porque obviamente el oficial de cumplimiento entra en las venas de la organización, entra en los procesos y los procedimientos, conoce información demasiado sensible, y aquí se trata obviamente de mantener la reserva profesional y mantener los temas de independencia y de conflicto de interés garantizado para las entidades, libre de ese efecto y de ese sesgo. Entonces, esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta y que ustedes deberán tener en cuenta en sus organizaciones a efectos de decidir quién va a ser el oficial de cumplimiento. Vuelvo, insisto, no puede ser el representante legal, no puede ser el revisor fiscal. Generalidades de la norma. Tiene obviamente que hacerse un análisis de riesgo. Y aquí, para los que obviamente conocen y entienden un poquitico de la materia de lo que estamos hablando, es construir una matriz de riesgos y controles. Pero para eso entonces hay que ir al médico, como digo yo. Ir al médico significa hacer un diagnóstico. Hacer el diagnóstico significa una pasada para poder identificar cuál es el eventual volumen de las transacciones, de las operaciones y la implicancia de implementar SagriLab en las compañías. Producto de ese diagnóstico, de esa pasada por el médico, pues se podrá establecer obviamente qué se debe hacer, y pueden haber compañías que tienen en mayor o menor grado madurez para hacer más fácil el proceso de implementación. Entonces ese diagnóstico también permite y facilita evaluar ese grado de madurez de los procesos internos, de los procedimientos, de las políticas, de las transacciones que tiene la compañía, para poder construir una línea de tiempo y saber qué se debe hacer para cumplir con esta normatividad. Es supremamente importante identificar también las transacciones, el perfilamiento de esas transacciones que pueden estar asociadas, porque es muy diferente el perfil de riesgo y es muy diferente la matriz de riesgo que puede resultar de una compañía que solo tiene operaciones a nivel nacional, que solo opera en Medellín, que solo opera en Bogotá, ¿cierto? O que opera solamente a nivel nacional, versus una compañía que exporta, versus una compañía que importa, ¿cierto? Versus una compañía que tiene a Bancolombia
como su banco en Colombia, pero también hay otra compañía que tiene al mismo Bancolombia, pero tiene entonces a un banco en las Bahamas. Ese tipo de situaciones, ese perfilamiento del riesgo es supremamente importante y se debe segmentar en palabras técnicas, obviamente, de lo que significa la aplicación de SAGLAF. La identificación de operaciones inusuales o sospechosas es parte fundamental también del proceso de implementación. Y se tiene que, dependiendo del volumen de operaciones de la entidad, pues a veces incluso usar herramientas tecnológicas para poderlas identificar y poderlas administrar en forma apropiada. Entonces, una entidad que seguramente tenga 8 o 10 clientes, pues todo esto se va a poder documentar en forma apropiada utilizando herramientas de Office, mientras una compañía que tenga un número importante de clientes, pues va a necesitar procesos, procedimientos y un sistema integral SAGRILAB mucho más elaborado y mucho más establecido. Es importante también evaluar y enseñar, educar a la organización. Hay que hacer capacitación. Pero hay que evaluar de nuevo el grado de conocimiento que tengan las personas y en general todas las personas dentro de la organización, porque de una u otra manera las transacciones y las operaciones de una entidad en determinados momentos y en determinados puntos tocan a diversas personas dentro de la organización. Entonces, todas las personas en la organización tienen que recibir en forma permanente un nivel apropiado de capacitación anual en temas de SAGRILAB. Debe ser divulgado. Obviamente todo el sistema y con la supervisión del oficial de cumplimiento, por favor me confirman si la presentación sigue bien, porque me salió aquí un mensaje y quiero validar. Carolina. Estamos viendo el slide que dice generalidades y tiene los engranajes en el centro. Ok, perfecto, estamos bien. Decía que tiene que ver el monitoreo y actualización del proceso de debida diligencia. Y ese proceso de debida diligencia se tiene que hacer al menos una vez cada 2 años. De nuevo, ese es lo que pide la norma para una compañía. Podrá hacerlo cada año o podrá hacerlo cada 6 meses. Eso dependerá obviamente de las características de la organización. Adicionalmente, el oficial de cumplimiento, como dije, no es solamente el título. Es una persona que activamente supervisa, controla, administra y reporta los resultados del sistema integral. Y se lo tiene que reportar a la junta directiva, se lo tiene que reportar al máximo órgano social y debe presentar en términos cuantitativos y cualitativos que permitan obviamente ver la eficiencia y la efectividad del sistema integrado como un todo. Adicionalmente, todo este tema de SAGRILAB implica tener en cuenta con quién se transa y ahí hace parte del perfilamiento de los riesgos asociados con lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Por qué razón? Como indicaba hace un minuto en el ejemplo de los bancos, una entidad también que comercia con Estados Unidos, que tiene obviamente regulación muy fuerte también en tema de lavado y financiación del terrorismo con Reino Unido, ¿cierto? Con la Unión Europea, va a tener menos riesgo que si es una entidad que tiene transacciones o negociaciones con países de África o con ciertas otras economías en donde posiblemente ese aspecto de control y asociación al riesgo, lavado de activos y financiación del terrorismo pues sea mucho menor. Y para eso existe unos listados que proporciona el GAFI, y el GAFI es un organismo multilateral internacional, perdón, es un organismo nacional que permite obviamente identificar todos esos países que no cooperan y tienen jurisdicciones de alto riesgo para Colombia como tal. Plazos de cumplimiento, entonces. El plazo de cumplimiento inicialmente que había dado SAGRILAB era 31 de mayo próximo, en un mes. Afortunadamente, con la circular 4 que fue promulgada ahora en el 2021,
se mueve para agosto 31. Igual, no es mucha la distancia, no es mucha la ventana de tiempo que hay. Una implementación de SagriLab pues puede tomar al menos 2, 3 semanas, ¿cierto? Dependiendo de nuevo el volumen y la característica de las transacciones que tenga la operación, el perfilamiento. En otros casos puede tomar 3 meses. Entonces no hay tampoco una fórmula específica, por lo tanto es recomendable empezar ya. ¿Cuáles son las etapas entonces de SagriLab? Un sistema integrado de autogestión del riesgo de lavado de activo y financiación del terrorismo tiene que tener por lo menos la identificación del riesgo. Tiene que tener la medición o evaluación del riesgo. Tiene que tener actividades para controlar el riesgo. Tiene que tener actividades para monitorear el riesgo y tiene que tener procedimientos de debida diligencia o, si así se requiere, debida diligencia intensificada para asegurar que el sistema opera en forma efectiva y eficiente. Veamos un poquito en forma rápida, viendo la hora, faltan 10 minutos para las 5, que hay en cuanto a la identificación del riesgo. Las empresas obligadas deberán como mínimo clasificar el factor de riesgo. Debe establecer cuáles son esos riesgos y individualizarlos, segmentarlos, clasificarlos con base en los factores de riesgo que obviamente estén generando eventualmente lavado de activos o financiación del terrorismo. Eso significa que la metodología tiene que ser apropiada, ¿cierto? Y debe permitir que esos riesgos se identifiquen, se señalen y se individualicen de forma apropiada. Debe establecerse, una vez que están siendo clasificados y segmentados, cuáles son las condiciones de tiempo, modo y lugar. Eso conecta con mi ejemplo del banco, eso conecta con mi ejemplo de tener transacciones con países en donde estos sistemas no son tan fuertes y permitirle a la organización evaluar la materialidad y la relevancia para priorizar esos riesgos y ejecutar las medidas mínimas de debida diligencia o las medidas de debida diligencia intensificada. Debe obviamente implementarse los mecanismos para administrar los riesgos y tener obviamente un adecuado conocimiento e individualización de esos riesgos. Entonces, esta etapa de identificación del riesgo, de alguna forma, es la preliminar que va a permitir saber en dónde están las transacciones que deben ser puestas en amarillo. Viene el tema de la medición o evaluación del riesgo como tal. Aquí es importante entonces conectar con el concepto que ya lo dije anteriormente y que muchos seguramente conocen, que es una matriz de riesgos y controles. Hay que tener una matriz de riesgos y controles en relación con el lavado de activos y financiación del terrorismo. Y esto no significa que la empresa tenga transacciones que haga donde lava activos, donde financia el terrorismo. No. Se trata de identificar transacciones que por su naturaleza pueden estar asociadas a un eventual riesgo. Dentro de eso se debe establecer obviamente la metodología para la medición y evaluación del riesgo, incluir mediciones y evaluaciones del riesgo y obviamente, de nuevo, ponerle cuantificación a ese riesgo. Control del riesgo. Dependiendo obviamente de la matriz de riesgo que se identifica, se tienen que establecer los controles como lo mencioné. Y de nuevo, estos controles deben ser primero diseñados en forma apropiada para cubrir cada riesgo, se tienen que implementar y se tienen que poner en vivo dentro de las operaciones de la compañía. No significa esto entonces que yo voy a tener dentro de mi organigrama de procesos y procedimientos de la organización un único proceso transversal que se llama SagriLab y nadie lo toca. No. El mismo proceso integral, y por eso se llama integral, debe tocar otras venas, otros procesos, otros procedimientos que ya estén establecidos en la organización y en forma integral debe permitir que salgan a la luz posibles transacciones que generan riesgo y deben dársele el adecuado tratamiento.
y por ahí pasan de nuevo la detección de operaciones inusuales u operaciones sospechosas. Indudablemente, hay algunas que pueden tener un mayor riesgo y un mayor control. Ya teniendo implementado mi matriz de controles asociados a los riesgos, pues los tengo que monitorear. Entonces tengo que hacer un seguimiento periódico y comparativo de lo que se conoce en términos de control interno y en términos de riesgo, y es el riesgo inherente y el riesgo residual. No todos los riesgos se pueden eliminar, pero sí los riesgos se pueden administrar. Sin embargo, todas las organizaciones tienen en mayor o menor grado siempre un riesgo inherente. Y si de lo que yo puedo finalmente administrar, gestionar, evitar, nunca va, para decirlo de mejor manera, nunca va a ser al 100%. Entonces me va a quedar siempre un riesgo residual, el cual tengo que seguir administrando y tengo que calificarlo, medirlo y monitorearlo. Ese proceso continuo de seguimiento tiene que ser obviamente efectivo, tiene que facilitar una detección oportuna, rápida, tiene que hacer que los controles asociados sean integrales nuevamente y que en todo sea eficiente. Lo tiene que hacer obviamente personas que están capacitados para eso. Finalmente, pues obviamente los riesgos residuales, aquellos que no se pueden cubrir, aquella porcentaje de riesgo que no se puede cubrir, pues tiene que quedar a un nivel de aceptación apropiado a la materialidad que se definió en el sistema para cada compañía. Vuelvo y digo, nunca el riesgo residual es igual de una entidad a otra, nunca los niveles de aceptación son iguales, nunca la materialidad establecida es igual, nunca las operaciones de una compañía son iguales a las de otra. Algo interesante aquí que me faltó mencionarles en relación con el oficial de cumplimiento es que el oficial de cumplimiento sí puede ser el mismo cuando hay un grupo económico. Entonces, si hay un grupo económico que tiene 2, 3, 5 entidades, ok, ahí sí, el oficial de cumplimiento puede ser uno solo para todo el grupo económico como tal. Quinta etapa de SAGRILAF, la debida diligencia y la debida diligencia intensificada. Aquí entonces entran procedimientos más al detalle y más finos dentro del SAGRILAB que permitan identificar a la contraparte. Y la contraparte aquí de nuevo puede ser un cliente, puede ser un proveedor, puede ser un tercero, puede ser un empleado, puede ser un socio, un accionista, ¿cierto? Que de alguna manera está involucrado con la organización y tiene algún tipo de transacción. Y aquí miren que en un proceso de diligencia intensificada, al identificar a la contraparte hay que llegar al punto inclusive de identificar la identidad, utilizar documentos, datos, información confiable de fuentes independientes. Hay que evaluar muy bien todas las medidas que sean necesarias para poder establecer quién es. Cuando hay compañías, y ha sido un poco la experiencia nuestra, que por alguna razón les aparece una amenaza y hay que meter el dedo, por decirlo de alguna manera, hay que ir volando bajito hasta poder establecer realmente la identidad de algunas personas. Hemos tenido algunos casos en donde salen algunos hits de personas que están vinculadas con el Panama Papers, por ejemplo. Entonces, ok, Panama Papers, sí, el escándalo, ¿cierto? Pero no todas las personas que han tenido de alguna manera su presencia y están en la lista de los Panama Papers, pues son personas inescrupulosas, fraudulentas o asociadas con terrorismo, lavado de activos o que cometen corrupción, ¿no? Para los que saben y tenemos algún grado de información sobre el Panama Papers, pues pueden haber y hay personas muy prestantes, pero simplemente por haber estado vinculados a una firma de abogados en Panamá que en su momento prestó unos servicios para un grupo de compañías que no eran del todo de buena reputación, pues resultaron, digamos, vinculados. Pero la mayoría de las personas que operaron en transacciones con esa firma de abogados, pues fueron personas y fueron compañías prestantes que en ningún sentido
pueden asociarse con un riesgo de esta naturaleza. Pero entonces el ejemplo me sirve simplemente para indicar que a veces hay que ir a establecer quién es esa persona y esa identidad. Entonces, la etapa, los procedimientos de debida diligencia y de debida diligencia intensificada, lo que hacen es ahondar en esos análisis, en esa data, en esas medidas, en esa información, para poder establecer quién es la contraparte que está asociada con una transacción que está afectando a la compañía y a la cual le aparece una bandera amarilla dentro del sistema integral de SagriLab, para poder saber si realmente estamos ante un problema, un riesgo, gestionarlo o saber qué se debe hacer. En muchos casos, cuando eso ocurre y no es solucionable, pues la única opción es cortar todo tipo de vinculación o relación con esa contraparte. Pero de nuevo, cada caso se debe ver en forma específica. Bien, hasta aquí digamos todo lo que es el gran SagriLab, la primera vertical, ¿cierto? Y lo que significa implementar todo el régimen de medidas relacionadas con el SagriLab hoy por hoy. Mencioné que hay entonces un SagriLab más pequeño o un régimen de medidas mínimas. Ese régimen de medidas mínimas básicamente está asociado cualitativamente a cierto tipo de empresas, algunas similares a los que mencioné temprano, como por ejemplo las firmas de contabilidad, pero también el umbral, la vara en volumen de activos y volumen de ingresos baja y se sitúa en un número mucho menor. Para evaluar quiénes tienen que implementar el régimen de medidas mínimas, primero hay que considerar el tamaño de la entidad, cuál es la operación, cualitativamente hablando, cuál es el perfil de la contraparte, el tipo de negocio que hay, se tiene que establecer una materialidad también asociada al riesgo para esa entidad, se tiene que hacer lo mismo de una identificación o segmentación de transacciones por áreas geográficas, se tiene que establecer la operación, en qué país se opera, y obviamente hay una serie de características particulares individuales asociadas a la actividad de la compañía. Dicho esto, aquí en este slide que está de pronto para ustedes un poquito pequeño para poderlo leer, pero me parece interesante leerlo porque el régimen de medidas mínimas al parecer está impactando y tocando a más entidades de las que uno pudiera pensar. ¿Qué incluye entonces el régimen de medidas mínimas? Como les digo y insisto, es un SagriLab más pequeñito. Primero, tiene que capacitar a los empleados y a todos los asociados con el tema de riesgo, por lo menos una vez al año. Tiene que comunicar y divulgar las medidas mínimas adoptadas por la entidad para prevenir y o mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, etc. Tiene que identificar a las contrapartes y verificar su identidad utilizando toda la información que fuese necesaria, siempre y cuando sea confiable, siempre y cuando sea de fuentes independientes. ¿Qué significa eso? Utilizar herramientas apropiadas de consulta en listas restrictivas, muy igual a lo que pide SagriLab. Identificar al beneficiario final de la contraparte para poder obviamente implementar los controles apropiados asociados a los riesgos de esas transacciones que pueden tener una asociación con el lavado de activos o financiación del terrorismo. Tiene que tomar las medidas para estructurar en forma adecuada la identificación de esas contrapartes, ¿cierto? Tiene que entender cómo esa contraparte está involucrada en esas operaciones, en esa relación comercial con la entidad. Si es necesario, se tiene que hacer una debida diligencia permanente, continua, en esa relación comercial para monitorear qué está pasando con esa transacción y obviamente tiene que adoptar todas las medidas conducentes a monitorear todas las acciones que se requieran. Tiene que, y algo muy importante aquí, que inclusive conecta con el SagriLab grande, tiene que registrar al representante legal en el CIREL, que es el sistema
de la Superintendencia de Sociedades y de la UIAF en particular para efectos de controlar quiénes son esas personas que son responsables en las organizaciones en relación con el SAGRILAF. Tiene que reportar también a esas entidades en el ROS, que es administrado por la UIAF, ¿cierto? Y finalmente tiene que cumplir con los reportes que pide la UIAF de poner en conocimiento de ellos y a través de ellos a la Fiscalía en relación con esas entidades, con esas transacciones o con esas actividades que puedan ser una amenaza en relación con el lavado de activos y financiación del terrorismo. Mencionar también que ustedes tienen que inscribir no solamente al representante legal, sino también al revisor fiscal que los apoye y que funge con ustedes actualmente, lo tienen también que registrar en el CIREL y lo tienen que registrar en la UIAF. Bien, yo creo que básicamente es eso. Como mencioné, no quiero entrar en temas de revisor fiscal porque es un capítulo, un tema particular, pero básicamente este es el overview que queríamos mencionar, de nuevo insistiendo en que es un sistema integrado, que es un sistema de autogestión y que es un sistema que se tiene que adoptar interconectado con las demás transacciones y las demás operaciones de la entidad hoy por hoy, que tiene un oficial de cumplimiento, que es ser el responsable, que ese oficial de cumplimiento tiene unas características, un perfil que debe cumplir, que tiene un régimen de limitaciones o de ética y de debida diligencia que tiene que comprometerse, temas también de independencia, ¿cierto? Y conflicto de interés que tiene que observar y que obviamente tiene que haber un proceso adecuado de reporte cuando así se requiera en el evento que se identifiquen transacciones asociadas con este tipo de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Vamos a darle espacio a que no el abogado Álvaro Merchán, si está por ahí en línea. No sé, Carolina, si tú me apoyas o Álvaro me está escuchando. No lo veo por aquí. No está. Qué lástima, tal vez no se pudo unir, no se pudo conectar. Y bueno, pues quedamos en deuda de pronto con la participación de Álvaro, pero hubiera sido bueno de pronto que uno nos hubiese comentado un poquito de su percepción sobre todo este tema de la normativa SAGRILAF. Entonces, nada, pues hagamos el espacio, demos curso a las preguntas si las hay. Estoy atento. Carolina. Perfecto, Víctor. Muchas gracias. Sí, ya acá en este momento tenemos una pregunta y nos dicen, ¿el oficial de SAGRILAF también podría ser oficial de cumplimiento para los nuevos requerimientos del programa de ética y transparencia de la reciente resolución 100 de la Super desde su rol de oficial de cumplimiento de la organización? Sí, hasta donde tenemos entendido, no hay nada que lo prohíba o lo imposibilite. Obviamente, pues se tiene que analizar y evaluar el perfilamiento de la persona para garantizar que cumpla. Pero en cuanto a los roles que se están pidiendo, no hay nada que indique que no es posible, porque de alguna manera los temas de ética y estos temas de gestión apropiada del lavado de activos y financiación del terrorismo van muy de la mano. Entonces, la ética corporativa, el gobierno corporativo y todos estos temas de lavado de activos tienen un mismo origen, un mismo objetivo. Entonces, pudiera decirles en este momento que no hay nada que lo prohíba. ¿Alguna otra pregunta?
Por ahora no, pues los invitamos a hacer sus preguntas, a aclarar pues, las dudas que puedan surgir de acuerdo a esta exposición y las estaremos leyendo en el chat. Listo, tenemos otra. Nos dicen, ¿qué opinión tienen de que el director de recursos humanos sea el oficial de cumplimiento? Bueno, interesante pregunta, la verdad. Yo les diría que habría que analizar la hoja de vida. ¿Y por qué razón? Porque no quiero ser tampoco sesgado de decir que una persona que sea responsable del área de recursos humanos no pueda tener las calidades y las cualificaciones en su hoja de vida para hacerlo. Entonces, más allá del cargo como tal, porque la norma no indica y no obliga a que tiene que ser un cargo específico dentro de la organización, ¿cierto? Siempre y cuando cumpla con ese perfilamiento y esas exigencias que se le piden al oficial de cumplimiento, lo puede hacer. Mi reflexión en ese sentido sería, bueno, y esa persona que ha estado responsable del área de talento humano, recursos humanos, sí tiene una experiencia mínima de 6 meses en temas de lavado de activos, financiación del terrorismo, temas de riesgo y control interno. Si la respuesta es sí, seguramente cumple, porque también entendería que tiene un título profesional, un título universitario. Pero tal vez entonces la reflexión importante aquí es si realmente la persona tiene esa experiencia mínima, que sí es requisito para poderlo inscribir primero, ¿cierto? Si está inscrito ante la OIAR y está inscrito ante la Superintendencia de Sociedades, inmediatamente va a ser posible ser nombrado. ¿Sí, sí respondo a la pregunta? Parece que sí. Listo, tenemos otra. Dice, ¿cuál es la responsabilidad del oficial de cumplimiento y representante legal por incumplimiento de las políticas de SAGRILAB? Bueno, podría empezar por la más crítica. Puede ser penalizado, puede tener cárcel, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy, el régimen de protección, este régimen de autosistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo, permite y le da músculo a las entidades de vigilancia y control y al gobierno mismo a que alguien que esté involucrado en ese tipo de actividades sea, sean compulsadas copias, como dicen los especialistas, a la fiscalía y si se encuentra culpable, tiene cárcel. De ahí para, de ahí para los lados, por decirlo de alguna manera, pueden venir las sanciones económicas y legales que se pueden imaginar, incluyendo sanciones económicas muy cuantiosas, ¿cierto? Y sanciones legales para la entidad, para la corporación, para la empresa, para la entidad, que inclusive puede ser su liquidación o su cierre. Entonces este tema es muy delicado y de máxima importancia. Gracias. Tenemos otra. Nos dicen, ¿las listas de personas y entidades las emite el gobierno colombiano o se alinean con las listas internacionales, por ejemplo, la OFAC? Así es. Hay tanto las listas, digamos, nacionales y la fuente de información a nivel local en Colombia, pero también obviamente están los proveedores de información y de listas restrictivas a nivel internacional provistas por la OFAC. Entonces, normalmente lo que se debe tener en cuenta en el momento de implementar SAGRILAB y ahí sí comprar una herramienta o contratar con una empresa que provea la, la fuente de información para hacer esa evaluación de las personas y las transacciones en las listas restrictivas, se debe garantizar que mínimo sea una consulta a nivel de OFAC. Esa es la recomendación.
pero incluye todas y debe incluir todas, porque aquí recuerden que estamos hablando también de las transacciones y operaciones transnacionales, no solamente de las nacionales, y las actividades de corrupción transnacional. Entonces, excede las fronteras del país y se deben considerar herramientas que sean potentes, que sean fuertes, que sean robustas y que hagan esas consultas en el mayor número de entidades y de listas restrictivas. Si lo hacen OFAC, les diría que cumple. Listo, tenemos otra. Nos dice, si bien es cierto, la norma menciona un tiempo de experiencia de 6 meses del oficial de cumplimiento. En su experiencia, ¿cuál sería el periodo mínimo que las empresas deberían tener en cuenta? Mira, yo pensaría que el nivel de experiencia debe ser asociado a la entidad. Una entidad que haya sido constituida seguramente hace 3, 4 años, que tiene un volumen de operaciones de 4.000, 5.000 millones, posiblemente en esa misma medida y dependiendo de sus operaciones, voy a suponer que sea nacional, ¿cierto? Solo tiene operaciones nacionales. Podría decir que el oficial de cumplimiento puede tener una menos experiencia. ¿Por qué razón? Porque asimismo el riesgo, la definición de la matriz de controles y la administración del sistema per se va a ser menos demandante, va a ser también más simple. Por ende, también el oficial de cumplimiento pudiera eventualmente requerir un perfil más cómodo, ¿cierto? Y con menos experiencia. Pero si resulta que estamos asociados a una entidad que factura 100.000 millones de pesos al año, que tiene operaciones de oro, metales preciosos, o que está vinculada con temas de minería, o que comercializa café, o que es constructora. Bueno, cada uno de los sectores que vimos a lo largo de la presentación y que opera en mercados internacionales, hace transacciones recurrentes a través del mercado cambiario, bien sea por entrada de recursos, entrada de divisas y salida de divisas, que tiene socios en el exterior, ¿cierto? Que posiblemente tiene vinculadas y hay una matriz en el exterior también, o es matriz y tiene unas subsidiarias en el exterior, o en paraísos fiscales, inmediatamente el riesgo para esa entidad va a ser muchísimo más alto. Y eso hace entonces que el perfilamiento, la capacidad y la experiencia del oficial de cumplimiento tenga que ser también mucho más allá de los 6 meses. El límite bajo que ha puesto la normatividad son 6 meses, pero de nuevo, de ahí para allá, la experiencia que se vaya a acreditar va a ser muy valioso y va a ser muy apropiado. No, no hay en la regulación hasta ahora, o por lo menos no la conozco, que la designación del oficial de cumplimiento tenga que ser aprobada por supersociedades o tenga que ser aprobada por la UIAF. No es así. Es potestad de la compañía designarlo, lo debe designar el máximo órgano social, junta directiva o la asamblea de accionistas, y cuando es una compañía unipersonal que no tiene junta directiva, lo puede designar el representante legal o por lo menos presentarlo como candidato y finalmente a nivel de una reunión de accionista o accionistas es donde debe quedar por acta esa designación. Pero no hay esa obligatoriedad que lo tiene que aprobar una entidad de vigilancia y control. Sin embargo, podría decirles que no me extrañaría que eventualmente eso sea un requisito y eventualmente se diga a esta persona si cumple o no cumple. Lo que sí puede pasar es que la superintendencia, en un momento de hacer labores de vigilancia y supervisión sobre la implementación de SagriLab en una compañía, pueda levantar un no cumplimiento porque considere que el oficial de cumplimiento no es apto y no tiene las calificaciones apropiadas para el tamaño de las operaciones, para el perfilamiento de riesgo de la entidad y por ende considere que debe evaluar una nueva designación. Entonces, mi mensaje y mi respuesta es
el oficial de cumplimiento tiene que tener la experiencia apropiada al volumen, al tamaño de la operación y al perfil de riesgo que tenga la entidad. Por eso es importante hacer el diagnóstico. Perfecto. Tenemos una más. Nos dice, para el caso de las empresas de servicios públicos supervisadas por la Superintendencia de Servicios Públicos, ¿está obligada a llevar SARLAP? Según se explica, al no ser supervisado por supersociedades, no está obligada a llevar SAGRILAB, pero me genera inquietud el manejo que se debe llevar. Correcto. Si la compañía es una compañía del sector público y no está vigilada por supersociedades, no está obligada a cumplir con SAGRILAB. Pero obviamente, dentro del régimen de contratación estatal, pues existen igual medidas muy fuertes, tiene la propia regulación en relación con ética, en relación con independencia, en relación con contratación, ¿cierto? Entonces deberá observarse la normativa apropiada, pero en esencia y focalizándonos en lo que nos ocupa hoy esta charla, no tendría que cumplir, no está obligado. Vale. Tenemos una más. Nos dicen, no todos los países tienen políticas de SAGRILAB y no todos los terceros extranjeros están dispuestos a entregar información sobre el beneficiario final o situación económica. En estos casos, ¿cómo podríamos manejar la debida diligencia para darle cumplimiento a la norma? No hay una fórmula mágica, en efecto, para lograr obtener la data que se requiere en una debida diligencia. Pero lo que se trata el sistema de autogestión es de demostrar que se ha hecho todo el esfuerzo comprensible, necesario, aplicable, práctico y prudente para lograr obtener esa data. Y eso tiene que ser demostrable. ¿Por qué razón? Porque si finalmente esa transacción con esa entidad, con esa persona, se configura como un riesgo de lavado de activo, la compañía se puede ver inmersa y puede estar asociada, al delito. Y si está asociada al delito, pues puede terminar sancionada con penas como las que mencioné. Entonces, decir qué se puede hacer exactamente, habría que entrar en el detalle, la filigrana de la contraparte que está identificada, de cuál es la característica de la transacción y mirar hasta dónde se puede llevar y ejecutar esa debida diligencia. Ante la duda, y si el riesgo está latente y existe, la recomendación que podemos dar es preferible cortar cualquier vínculo, transacción con esa contraparte, porque es como cuando existe un cáncer, para ponerlo en palabras muy simples y directas. Si yo sé que esto está generando algún problema, pues lo mejor es extirparlo, lo mejor es cortarlo, ¿sí? Ahora, si existió en el pasado, pues obviamente la compañía puede estar asociada a que, ¿qué hizo al respecto? ¿Cuándo lo identificó? Ah, yo no tenía todavía SAGRILAB implementado, pero al implementarlo apareció. Bueno, perfecto. Entonces habrá que hacer una debida diligencia intensificada, ya no tanto para poder llegar a obtener la data necesaria de esa contraparte, sino que ya deberá entonces tratar de cuantificar el riesgo que tuvo, en qué se asoció, cómo lo afectó y si realmente tiene que hacer un reporte a la UIAF y a la Superintendencia de Sociedades. Y en ese sentido, pues se tiene que volver un colaborador directo de todo el sistema como tal y de las entidades de vigilancia y control para que pueda salir limpio del proceso. Eso es en un escenario crítico como lo estoy poniendo. Acá tenemos otra. Dice, perdón, no me quedó muy claro. ¿Cuándo para una compañía puede aplicar el régimen de medidas mínimas? Ok. Básicamente, para compañías que tengan 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o en activos totales o 5.000 en ingresos y que sean compañías que estén asociadas. Voy a venirme acá porque es básicamente la misma
la misma clasificación. Permítanme, ubico acá. Firmas de contadores, compañías que sean inmobiliarias y que tengan operaciones de activos virtuales como lo vimos. Entonces, si quieren, podemos igual, y nos envía el correo, le podemos enviar exactamente el apartado y el extracto específico de aquellos que deben aplicar el régimen de medidas mínimas. No tenemos más preguntas por ahora. Bueno, muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por participar y estaremos atentos obviamente a cualquier apoyo o soporte que puedan tener en temas de SagriLab. Vamos a seguir haciendo algunos eventos en vivo, ya seguramente entrando en temas particulares, en temas específicos para desarrollar los distintos requerimientos de esta normativa. Este fue, digamos, el overview, pero seguramente van a estar recibiendo nuestra comunicación y nuestra invitación para esas charlas específicas y particulares. De hecho, sobre la pregunta última del régimen de medidas mínimas, vamos a estar haciendo una charla en los próximos días, porque como mencioné, aplica a cierto tipo de entidades y va a ser bien importante que esas compañías que cumplen esos requerimientos pues sepan qué tienen que hacer. Entonces les deseo un lindo resto de tarde y estamos en contacto. Un abrazo para todos.